Hola, bienvenidos. Bueno, hoy este video, aunque lo debía haber hecho desde el principio, este es como el primer video de la serie. Esta es la primera clase que se ve en el curso de lógica, bueno, una de las primeras clases que se ven en el curso de lógica. Y bueno, se trata de los razonamientos, qué es un razonamiento, qué es un argumento, qué estudia la lógica y qué es un razonamiento deductivo válido. Bien. Bien, un razonamiento es un proceso por el cual se articulan ideas para llegar a una conclusión. Y por su parte, un argumento es un conjunto de proposiciones con el cual se afirma que una de las proposiciones, es decir, la conclusión, se deriva, o se desprende de otras que son las premisas. Pueden ser una, dos, tres premisas. Pero lo importante ahí es que la conclusión se derive necesariamente de las premisas. O al menos eso en los razonamientos deductivos. Bien, la lógica estudia entonces los métodos para llegar a decir que un razonamiento es o no es válido. Un razonamiento deductivo válido es aquel en el cual las premisas y la conclusión son verdaderas o correctas. Bien, entonces vamos a hacer vamos a retomar. Entonces, un razonamiento es el proceso de con el cual se articulan ideas para llegar a una conclusión. Bien. Por su parte, un argumento es entonces un conjunto de ideas o un conjunto de proposiciones donde se afirma que una de esas proposiciones se deriva necesariamente de las premisas. Aquí estamos hablando de la conclusión. Bien, la lógica entonces por su parte lo que hace es estudiar los métodos para llegar a decir que un razonamiento es válido o inválido. Bueno, eh, pueden tomar nota entonces de esto. Bien, ahorita vamos a entrar con lo que es un razonamiento deductivo válido. Un razonamiento deductivo válido es entonces aquel razonamiento en el cual las premisas y la conclusión son válidas. Ruido. Bueno, otra cosa importante que debemos tener en cuenta es que cuando estamos hablando de razonamientos, vamos a borrar esto. Cuando estamos hablando de razonamientos, siempre vamos a utilizar eh, el nombre de válido, obviamente cuando el razonamiento es válido, o inválido, según se aplique. Pero cuando vamos a hablar del enunciado, es decir, el argumento, el cual está compuesto por premisas y conclusión, vamos a estar hablando de verdadero, verdad, verdadero o falsedad. De igual forma, podemos decir que el razonamiento es correcto o es incorrecto. Bueno, como acabamos de decir, el enunciado se compone por premisas y conclusión. Bien, las premisas pueden ser implícitas o pueden ser explícitas.
Las premisas explícitas son las que están a simple vista. Es decir, que simplemente con leerlo ya sabemos que esa es una premisa. Pero las premisas implícitas no son muy fáciles de ver. No, a simple vista no se pueden ver, sino que se debe inferir en base a la información que se dé en las premisas anteriores o se dé en el argumento completo. Entonces, no están a simple vista. Hay que deducirlas a partir del argumento. Y las explícitas se encuentran a simple vista. Bueno, vamos entonces a poner un ejemplo. Vemos, por ejemplo, con este. Todos los niños son inquietos y Tomás es inquieto. Aquí podemos sacar fácilmente una premisa implícita. La premisa explícita sería todos los niños son inquietos. Entonces, premisa explícita, todos los niños son inquietos. La premisa implícita entonces va a ser Tomás es un niño. Por lo tanto, la conclusión sería Tomás es muy inquieto. Para sacar entonces una premisa implícita, debemos tener muy en cuenta, leer muy bien la premisa explícita y la conclusión. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Entonces, si aquí nos dicen, todos los niños son inquietos y Tomás es inquieto, por lo tanto tenemos que saber, obviamente, que Tomás es un niño. Ahí entonces tomaríamos la premisa implícita. Otro ejemplo muy claro es el siguiente. Todos los filósofos son personas reflexivas. Esta sería entonces la premisa explícita. Todos los filósofos son personas reflexivas. Aristóteles era una persona reflexiva. Aquí tenemos una conclusión. Y ahora debemos hallar cuál es la premisa implícita para poder llegar a esa conclusión. Entonces, la premisa implícita sería Aristóteles es un filósofo. Bien, ¿por qué? Igualmente como lo vimos en el ejemplo de los niños, de Tomás y los niños inquietos, vemos aquí filósofos, personas reflexivas. Y si nos dicen que Aristóteles era una persona reflexiva, es decir, nos están afirmando acá esto, podemos decir fácilmente que la premisa implícita es que Aristóteles es un filósofo o fue un filósofo. Fue un filósofo. Otro tema importante en cuanto a los enunciados son los indicadores de premisa y de conclusión. Vamos a empezar con los indicadores de premisa. Los indicadores son expresiones que nos indican que sigue una premisa o que antes hubo una premisa. Entonces, estos indicadores son, dado que, como, porque, la razón es que, puede deducirse que, puede deducirse de, porque si estuviéramos diciendo puede deducirse que, estaremos hablando de un indicador de conclusión. Me equivoqué, perdón. Puede deducirse de, y viene la premisa, en vista de o de que, y puesto que. Estos son solo algunos indicadores de premisa. Obviamente hay más, pero estos son los más comunes. Siempre se van a encontrar con alguno de estos indicadores. El más común puede ser porque, o dado que, o la razón es que. Y pues ya los siguientes son derivados de esas mismas palabras. Bien, los indicadores de conclusión nos indican que a partir de ahí nos viene una conclusión. Entonces son en consecuencia, luego, por esto
Por lo anterior, se deduce que lo anterior significaría la premisa, ¿no? Por lo anterior, y viene la conclusión. Por esta razón, por lo tanto, se sigue que, así que, podemos deducir o podemos concluir, podemos inferir, como sea, son derivados, lo cual muestra, lo cual indica que como resultado y de acuerdo a. Estos son los indicadores de conclusión más comunes. Estos son los que verán en cualquier lado y los más comunes, más comunes en consecuencia, por esto, por lo anterior, luego también es bastante común.